Cuando hablamos de la temática llamada esta realización del trabajo, uno podría pensar que es de las temáticas, yo podría llamar, ¿no? De las más importantes en este examen, ¿vale? Y hay una razón por la cual es una temática importante, ¿no? Y es porque es una temática que yo la llamo regularmente del día a día, ¿vale? O sea, son tareas que hacemos siempre, ¿no? Siempre, siempre en el día a día estamos en estas. Luego, muy probablemente varias de las preguntas, ¿no? Que tengan que ver con el examen, pues son de esa cotidianidad, ¿no? Que nosotros desarrollamos como líderes de proyecto. Y miremos algunas de las cosas, ¿no? Por un lado, hablamos de lo que es claramente nuestra evaluación y gestión del riesgo, ¿no? O sea, siempre estamos identificando, siempre estamos analizando, siempre estamos validando, ¿no? Completamente el estado actual de los riesgos y todo lo que está pasando, ¿no? Bien sea hacia lo que se hizo, más lo que está pasando en adelante. O sea, nuevos riesgos son identificados, hay que revalidar el grado de exposición al riesgo, validar la implementación de las estrategias de respuesta al riesgo, ¿no? Todo eso siempre lo tendremos que estar realizando. Por otro lado, dice ejecutar el proyecto para proporcionar el valor del negocio, ¿no? Es decir, que el business value o el valor no es una de las quizá condiciones que siempre nosotros obviamente estamos buscando demostrar. Sí, y quizá en este nuevo marco, ¿no? De las metodologías ágiles, cuando hablamos de demostrar valor de negocio, sí tiene muchísimo, muchísimo que ver con qué, ¿no? Con que, claro, cuando yo estoy produciendo, generando el valor incremental, desarrollando un poco los entregables, muchas nuevas funcionalidades pueden emerger, ¿no? En la medida en que tú eres capaz de demostrar el resultado, probarlo, ¿no? Y como yo encuentro realmente el objetivo que fue establecido en ese caso de negocio, cómo ese business case quizá es actualizado constantemente, todo lo que voy entregando es monitoreado contra el beneficio esperado. Entonces, siempre estaremos nosotros monitoreando lo que se llama el valor del negocio. Hablamos de la gestión de las comunicaciones, ¿no? Súper importante, sí, gestionar, ¿no? Uno dice gestionar las comunicaciones, ¿no? La gestión de comunicaciones es asegurar que yo hago todo lo que tenga que hacer, sí, para buscar que cada stakeholder tenga o reciba quizá la información que en cierta forma se ha solicitado, ¿no? Se ha solicitado desde el plan de comunicaciones, quizá entonces, distribuir la información, proporcionarla, no, seguramente es algo que se vuelve muy importante, utilizar los medios, los mejores vehículos, todo lo que ha quedado, ¿no? Claramente definido desde este marco, ¿no? Del plan de comunicaciones. Toda la parte del involucramiento de los interesados, ¿no? Constantemente los interesados van cambiando sus expectativas, sí, van cambiando sus intereses, no su actitud frente al proyecto. Entonces, esa forma de tú claramente estar interactuando, ¿no? Esa manera en donde nosotros, digamos que pese a que hicimos un plan de involucramiento de interesados, es muy probable que acá lo que pase es que todo puede cambiar, nuevas personas entran, personas salen, personas cambian sus actitudes. Entonces, siempre, ¿no? Todo lo que, ese ciclo que es la identificación, el análisis, la evaluación, la categorización, priorización, estrategias, ¿no? Ese ciclo siempre lo estamos validando constantemente, ¿cierto? Constantemente. Luego, la forma, ¿no? De interpretar o determinar estrategias del involucramiento, que acuérdense que le llamo el enamoramiento, ¿no? De los stakeholders, que es empezar a definir, ¿sí? Ciertas estrategias, ¿no? Para buscar generar o incrementar ese buy-in, ¿no? Acuérdense el efecto de ponerse la camiseta con el proyecto, ¿no? Generando muchas cosas, ¿no? En metodologías ágiles quizá hacemos muchas cosas para que eso pase. El hecho de que simplemente entregues de manera frecuente, ¿no? Sobre ambientes de muchísima, qué sé yo, entregables gestionados por conocimiento, entregables que no son visibles, bueno, la cosa quizás se vuelve un poco más estratega. Crear objetos del proyecto, información, ¿cierto? Cuando hablamos de objetos es información, es donde más generamos, ¿no? Información durante la ejecución, ¿no? Por eso administramos la información a través del PMIS, ¿cierto? Trabajamos con sistemas de información o sistemas de gestión de configuración, sistemas de versionamiento, ¿no? Todo eso está por aquí. La gestión de cambios del proyecto, ¿no? Entendemos que los cambios pueden derivarse de todo lado,
sí, quizá es diferente este punto, ¿no? En un modelo predictivo, quizá decimos, bueno, tienes que tener muy claro algunas de las reglas asociadas a un plan de gestión de cambios. En el modelo ágil quizá entendemos que una condición adaptativa, un modelo que abraza el cambio, un modelo que en cierta forma coexiste con el cambio, ¿no? Sin embargo, no importa cualquiera que sea el modelo o el enfoque de ciclo de vida, claramente entendemos que, digamos que hay una triple restricción detrás, ¿cierto? Entonces lo importante siempre será asegurar el entendimiento de los impactos y la triple restricción, y eso nos llevará claramente a tomar pues las decisiones que debamos tomar. En un marco muy predictivo, entendemos que hay un plan de gestión de cambios, un modelo o un plan metodológico que le llamamos, ¿no? Donde decimos este es el ciclo de vida del cambio. Sí, los cambios pueden ser derivados desde tales y tales personas. Hay un log de cambios, ¿cierto? Hay unas etapas, hay unos ANS asociados al cambio, hay un comité, hay unas personas responsables por esto, hay un nivel de urgencia a evaluar, hay una línea de acción. Quizá en un marco ágil, ¿no? Quizá no hablamos de planes de gestión de cambios ni nada, pero bueno, digamos que en cierta forma siempre tendré que tener en el radar, ¿vale? Pueden presentarse cambios dentro de la ejecución, sin embargo el tiempo y el costo puede tener alguna afectación, siempre y cuando el balanceo que yo tenga en el backlog, pues de pronto se altere. Gestionar incidentes, ¿no? Total, ¿no? O sea, por eso siempre se van materializando riesgos, ¿no? Los riesgos materializados ya sabemos que son incidentes, los registramos, les asignamos de inmediato un propietario, ¿no? O sea, apenas yo registro algo, le asigno un propietario. Quizás eso es lo bueno de los incidentes, de los registros, ¿no? Registrar riesgos, registrar incidentes, es registrarlo y asigno a alguien de una vez. Bueno, hágale usted, ¿no? A ver, hágale seguimiento, ¿qué vamos a hacer para poder resolver ese issue? Lo puedo priorizar, ¿no? Puedo poner claramente una serie de tareas, puedo especificar algunos planes de contingencia que van a dar tratamiento a esos incidentes, ¿no? Es decir, siempre estaremos constantemente registrando las incidencias en el proyecto. Y bueno, todo lo que es la transferencia de conocimiento, ¿no? También se vuelve obviamente importante, ¿no? Siempre estamos transfiriendo conocimiento bastante tácito, ¿no? Regularmente, quizá en modelo ágil, ¿no? A través de retrospectivas, a través de dailies, ¿cierto? A través de sprint planning meetings, a través de incepciones, bueno, siempre estaremos nosotros transfiriendo conocimientos. Por eso, algunas herramientas, ¿no? Por acá, análisis sistemático de riesgos, sí, importantísimo, ¿no? Importantísimo la identificación, los cualitativos, lo cuantitativo, planeación de respuestas, risk score, ¿no? Priorización, modelos, mapas de calor, ¿no? Digamos que son algunos de los elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? En ese examen. Gestión de los beneficios, ¿no? El benefit management, digamos que la gestión del beneficio es muy importante, es decir, entender que no solamente los proyectos trabajan en una iniciación y un cierre, sino que el beneficio muchas veces se realiza, ¿cierto? Siempre que los entregables están o los productos del proyecto están generando como ese efecto del cambio, ¿no? Es decir, después digamos un proyecto es un agente del cambio, porque a través de la solución lo que es capaz de hacer es claramente generar o realizar beneficios. Nuestra famosa hoja de ruta del proyecto, sumamente importante, ¿no? El roadmap, ¿cierto? El roadmap es un mecanismo que nos permite, en cierta manera, entender las principales interdependencias, comprender las principales metas de tiempo, entender las principales hitos, comprender la manera de llevar a una organización en su estado actual y montarla en un estado futuro, o sea, definir una as state, un to be state. Luego, ¿cuál es la estrategia de asegurar que yo en mi estado actual la llevo a un estado futuro? Ya les dije yo de las principales interdependencias, la manera de agrupar o hacer como ese story maps, ¿cierto? Una story map en donde yo puedo visualizar el plan de entregas, ¿no? Que yo voy a tener, bueno, muy, muy importante. Visualizar beneficios. Otras definiciones, ¿no? Como estos mínimo producto mercadeable, mínimo producto vendible, incremento mínimo de negocio, no muy asociado al beneficio, ¿no? Por ejemplo, si el beneficio mínimo, este es como quien dice el release, ¿no? El primer release, ojalá que yo quiero desarrollar, es decir, con cuánto yo seguramente es lo mínimo que yo espero para poder generar valor. Por otro lado, pues sabemos que está orientado, ¿no? Totalmente a encontrar la solución correcta.
Conceptos como time box, ¿no? Buscamos medir productividades, ¿no? Serán importantísimos. Otros artefactos como el plan de las comunicaciones, que especifica claramente podemos decir, ¿no? Ahí la matriz, ¿no? Es una matriz de comunicaciones, una matriz que resultó del análisis de requisitos de comunicación, ¿no? Importante, eliminar redundancias de todos los requisitos que regularmente los obtengo cuando yo estoy entrevistando a stakeholders, cuando estoy interactuando, cuando analizo involucrados, capturo requisitos de comunicación, eso vuelve y se vuelve en un análisis de esos requisitos para depurar, para priorizar, para empaquetar, sí, y definir los mejores formatos, los mejores mecanismos para darle gusto a cada uno de los stakeholders. Tenemos modelos, métodos de comunicación, planeación de involucramiento, registro de interesados, obvio son documentos vitales, ¿no? Registro de incidentes, sistemas de configuración, ¿no? Plan de gestión de cambios, ¿no? Gestión del conocimiento, bueno, son muchas de estas cositas que tenemos que tener bastante en cuenta. Yo les he comentado siempre, ¿no? Tener muy en mente claramente este LCO, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos que ser muy capaces de tener esto en mente, de empezar a mapearlo, ¿no? Yo les recomiendo mucho, por ejemplo, estas tablitas, por ejemplo, imprimirlas, ¿vale? A todos les he dicho, no imprimanlas, ¿vale? Ténganlas ahí a la mano, de pronto generen mapeos, ¿cierto? Hagan unos recortes, por ejemplo, de estas tareas, ¿no? 3A, 3B, 3C, ¿sí? Y empezar a entender, ¿no? Mirar algunos ejemplos claves, ¿no? Evaluación de la gestión del riesgo, ¿no? Mirar cosas vitales, ¿sí? Evaluar y priorizar riesgos, ¿no? Bueno, aquí el valor del negocio, ¿cierto? Entonces examina el valor del negocio a través del proyecto, lo que les decía, apoyar en el equipo a la subdivisión de tareas, ¿no? Algunas importantes, uno tiene que memorizarlas, es mapearlas, ¿no? Tenerlas ahí. Quizá no coger el ICO por procesos, personas, negocio y todo eso, ¿no? Como así agrupado como está el ICO, sino que es mejor, ¿no? Quizá empaquetarlos de esta manera que es como realmente funciona. Entonces, súper importante que puedan imprimir estas tablas, que puedan recortar estas tareas, de pronto analizar esto, sacar algunas conclusiones, no tener un breve resumen que les sirva a ustedes para que previamente al examen, ¿vale? Lo voy a hacer yo como mi estudio, ¿listo? Entonces, bueno, sumamente vital esta parte. Vamos a mirar entonces algunas preguntitas. Listo, como siempre. Bien. ¿Qué me dicen de esta primera pregunta? Voy leyendo la pregunta, ¿vale? Mientras tanto, mientras todos van contestando, listo, voy leyendo esta pregunta. Se ha asignado un gerente de proyecto, ¿no? Dice, a un proyecto grande con partes interesadas de negocio, ¿no es cierto? Partes interesadas de negocio remotas. Ok, voy aquí marcando cositas interesantes, ¿vale? Parte interesada de negocios remotos. Listo, ¿no? Estamos hablando aquí temas remotos, ok. Los interesados se encuentran en dos continentes diferentes, ¿cierto? O sea, se encuentran en dos continentes diferentes, ok, ¿cierto? Y dice, no han trabajado juntos, no han trabajado juntos antes y son muy nuevos en los enfoques impulsados por el cambio. No, bueno, ok. El trabajo de desarrollo lo realizan tres equipos, ¿ok? Tres equipos que utilizan métodos ágiles.
¿Cuál es el mayor riesgo que debe preocupar al director del proyecto? ¿No? En una situación donde tengo diferentes situaciones, ¿no? Y bueno, ujú, ok, bueno, voy a permitirles, por ejemplo, aquí a participar. Bueno, aquí va a preguntarle, por ejemplo, a Dayana. Hola, Dayana, ¿cómo estás? Hola Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Hola a Dayana. todos, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. ¿Tú cómo ves esta pregunta, Dayana? Bueno, realmente lo que hice fue seguir, que es un enfoque ágil, impulsado por el cambio. Descarté la A, la C y la D. La D porque, bueno, el tema de las herramientas virtuales, pues digamos que es muy lógico para temas de comunicación. Los tres equipos de desarrollo deberán coordinar su trabajo exponiendo al proyecto a riesgos por la falta de dirección. Podría ser, pero no, digamos que no, no es como la mejor opción. El propietario del producto debería obtener los requisitos de las partes interesadas de diferentes idiomas y culturas, hasta donde recuerdo cuando estudié el tema. Es el equipo el que reúne como todo el tema de los requisitos, entonces no me suena como el propietario del producto. Y en la B, que es las etapas de desarrollo del equipo, toda la parte de formación, turbulencia, normalización y desempeño, toman más tiempos cuando los equipos trabajan de forma remota. Esa me pareció más coherente precisamente porque son equipos virtuales, porque tienen enfoques ágiles, entonces digamos que son equipos de autoaprendizaje que se colaboran entre sí y demás. Entonces me parece que eso debería ser lo que le preocupe más al director del proyecto. Ok, ok, muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero preguntarles aquí, bueno, los que están de pronto votando en cierta forma por B, ¿no? Que dice trabajar el equipo de forma remota. Yo quiero preguntarles en qué parte en la pregunta dice que el equipo trabaja en forma remota. Me gustaría preguntarles. O sea, ¿dónde leyeron en la pregunta que dice que el equipo trabaja de forma remota? Me gustaría pues como saberlo. Porque los equipos trabajan en continentes diferentes. El equipo del proyecto, pues, está ¿Mm? conformado por personas de diferentes localidades. ¿Mm? Pero dices partes interesadas, ahora que lo estoy leyendo nuevamente. O sea, los Pero interesados están en partes remotas. Pero es que los estamos hablando de... interesados son todos, ¿no? ¿Mm? ¿No? Exacto, los interesados son todos. Ok, Jonathan por ahí. Hola Andrés, ¿me escuchas? Hola, Jonathan. Sí, sí, te escucho. Bueno, yo creo que yo la gila de, creo que diferente a algunas respuestas, porque pues digamos que voy a dar como un poco el contexto. Ajá. Digamos que pues para mí el equipo es Es el team, que, es el que que, desarrolla, como el equipo que técnico, por decirlo de esa manera, y pues ahí me están diciendo que son los stakeholders, digamos, las partes interesadas, partes interesadas de negocio. Entonces lo veo como quien me va a generar a mí como esos requerimientos o quien me va a contar a mí un poco la necesidad. Ajá. Entonces, pues para la preocupación del director del proyecto es que pues las partes interesadas pues van a usar herramientas virtuales y pues usualmente, o bueno, ya me vi un poco de lo que yo he vivido, no sé si cometí un error, pues es tema de las partes interesadas, es mejor que sea como face to face, pues porque Ajá. es conocer. Entonces creo que esa es la preocupación más grande que puede tener en esto y por eso elegí la D, porque pues en ningún momento lo dijiste Andrés y digamos que cuando vi muchos B yo me preocupé, pero bueno, entré a analizar y pues recordé que el equipo, pues cuando yo formo un equipo es como el equipo técnico por tener el Ajá. concepto y pues eso fue lo descarté todo así, me fui por la D, no sé si ahí Yo te voy a seguir equivoqué. el mismo tema ahí, Jonathan, porque hay un tema ahí interesante que tú mencionas, ¿no? Por un lado,
digamos que el Product Owner, ¿cierto? Es el último responsable, sí, de alguna manera podría uno pensar, ¿no? Por ese levantamiento de información de aquellas personas que trabajan en el negocio. Sí, de hecho, un stakeholder o un product owner ideal podría ser alguien que es del negocio y además tiene buenos skills como product owner, porque conoce el negocio y puede documentar, ¿no? Entonces, lo que hace este product owner en cierta forma es interpretar, él es el responsable de entregar al valor, ¿cierto? Y lo que yo busco claramente es tocar base con las partes interesadas, ¿no es cierto?, del negocio, quienes son, como quien dice, los usuarios, los de la necesidad, ¿no? Y bueno, me interesa levantar muy buena información. ¿Listo? O sea, yo hago el levantamiento de requerimientos, en cierta forma, como Product Owner, ¿cierto? Para documentar historias de usuario. Sí, podríamos decir nosotros, ¿no? Eso. Ahora bien, ¿no? Segundo, cogiendo lo que sigue diciendo Jonathan, que también sigue como por ejemplo, una buena línea, donde yo te pregunto otra vez, Jonathan, ¿qué será más retante para ti? Piensa que yo estoy en la China, ¿sí? Y hay otra persona que está, qué sé yo, que es de Kazajistán. Dos diferentes, bueno, no sé si son dos continentes diferentes, no, creo que no, pero eh, si tú estás levantando, podemos estar así en Zoom, qué sé yo, ¿no? Digamos, herramientas virtuales. ¿Qué será más retante el tema? ¿Diferencias de idiomas, por ejemplo? ¿O la herramienta virtual? Sí, bueno, ahí Sabiendo, sabiendo que existen, ¿no es cierto? Sabiendo que uno podría pensar, ¿no? Que una de las cosas más importantes, ¿no es cierto? Cuando uno habla de historias de usuario, por ejemplo, requerimiento de la condición invest, ¿no es cierto? Es decir, yo debo buscar, por un lado, asegurar que los criterios de aceptación y las negociaciones que se generen en las historias de usuario, pues tienen que ser las mejores formas de negociar. ¿Qué hará de pronto posible que una forma de negociar, ¿no? Una historia de usuario, ¿no? Concertar el definition of done, por ejemplo, sea más retante. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jonathan? Ahí, otra vez. sí, pues yo lo veo personalmente, bueno, es más retante el idioma, realmente, porque pues llegar a tener una reunión pues con una persona que habla un idioma, que tiene una cultura diferente, creo que Ajá. pues ese sería el reto grande. Pues ahí digamos que bueno, ya sé que es la, pero pues bueno, ahí yo, ¿por qué descarté la A? Porque en ningún momento me Ajá. dice que son, pues son dos continentes diferentes, pero no me dicen que son, no sé, una persona es japonesa y otra es, no sé, de colombiana. Ajá. Entonces, pueden ser dos colombianos en dos continentes diferentes. Entonces, ahí es donde pues empieza uno porque sí pensé en nada, pero yo dije, pero es que no me está diciendo que son dos personas, son dos continentes diferentes, pero pues no sé el escenario. Entonces, ahí fue donde empecé a debatir un poco entre la A y la D realmente, pero ya con el contexto que tú me das, ya me respondí. Bueno, bien, ¿no? Digamos que acá hay varias cosas, ¿no? Digamos, por un lado, uno podría pensar, dice, las etapas del desarrollo del equipo, dice, formación, turbulencia, no necesariamente desempeño, no toman más tiempo cuando los equipos trabajan de forma remota. Mm, sí, digamos que lo que pasa es que, como les decía yo, aquí es el contexto, ¿no? De la pregunta, el hecho, tú vas a estar siempre con esto, pero si no, esto va a estar posiblemente. El tema de que sea de forma remota o no, pues no está explícito en la pregunta tampoco, ¿sí? Además de que el hecho de que no esté explícito y yo me ponga a comparar entre cosas, ¿sí? O sea, yo sé que tengo, supongamos que listo, que estén de forma remota o que estén distanciados, no importa. Sí, más allá, ¿no? de la condición, es decir, yo tengo que asegurarle al equipo toda esa información de entrada. O sea, si la información de entrada, que es la que recibe el equipo, pues no está bien, sí, en cierta forma, pues de ahí en adelante lo que haga el equipo, pues el equipo trabaja con el backlog de entrada, sí. Y son unas historias que están quizá, que fueron refinadas, unas historias que ya llegan de alguna manera, ¿no? Con una información, sí. Entonces, si la información de entrada no le llega bien a un equipo, por más que esté desarrollado o no desarrollado, quizá, bueno, uh,
digamos que esa puede ser el mayor o la mayor condición de riesgo. ¿Vale? Que mis requerimientos en esencia pues tengan una complejidad adicional asociada a que no nos podemos comunicar bien. De hecho, estamos hablando de proyectos por agentes de transformación, sí, impulsados por el cambio, donde hacernos entender posiblemente sea el reto más gigante que yo podría encontrar en este tipo de proyectos y más aún con este reto de acá. ¿Ok? Es por esto que la respuesta efectivamente es no, la respuesta A. ¿Ok? Muy bien. Bueno, aquí le voy a dar la oportunidad a una persona, listo para hablar porque si no se nos acaba el tiempo. José. Buenas tardes a todos. Un Hola, comentario José. solo corto. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola muchachos, ¿cómo están todos? Evidentemente cada vez que uno va a responder la pregunta trata de eh, acercarse más a lo que dice el PMI que lo que realmente uno combate y se enfrenta todos los días, ¿no? Yo respondí la B porque a mí me parece, ¿no? Que cuando tú estás en un proyecto donde hay involucrados de varias zonas, varios continentes, todos sabemos que el idioma oficial de trabajo es el inglés. Y si no tienes el skill de manejar el idioma como product owner, estás liquidado. ¿Ves? Por eso es que yo dije, bueno, al menos razoné, bueno, no debería ser ese porque eso debería estar controlado. A diferencia que el tema de manejar, ojo, yo Andrés, yo te compro la idea que es A, pero solo estoy tratando de poner un punto de que me he llevado varios tate quietos en el transcurso de que tenemos estudiando, porque hay veces que uno cae en la provocación de, o mejor dicho, en tratar de responder como lo que uno vive día a día. Para mí es mucho más retador como director de proyecto en el día a día del trabajo, el tema de llevar las etapas de desarrollo del equipo, las de Tuckman, en diferentes idiomas, en diferentes culturas, sobre todo, no idiomas, en diferentes culturas, porque los chinos tienen una manera de trabajar, los americanos tienen una manera de trabajar, los ingleses tienen una manera de trabajar, entonces eso lo pongo en la mesa solo como un aporte, tratando de aportar que tenemos que acordarnos que tenemos que responder según los PMIsmos y no según como yo lo acabo de hacer, según lo que me parece a mí como project manager, ¿no? Solo era un comentario en relación a eso. Bien, José, excelente, excelente. Digamos que aquí la lección aprendida, ¿no? Que nos deja quizá esta pregunta, ¿no? Más allá es que, por un lado, hay varias cosas en esta pregunta que inducen a la respuesta A. Hay muchas cosas, ¿no? Por un lado, la condición del mayor riesgo. Por otro lado, que en cierta forma, digamos que si a mí me están hablando aquí las partes interesadas remotas, pues bueno, ya los que dijeron que efectivamente equipos pues que estén distribuidos, pero bueno, digamos que los equipos en teoría, digamos que no dice que estén distribuidos, pero no importa. Sí, segundo, obviamente siempre quizá la condición más retadora, ¿no es cierto?, es asegurar y alinear el entendimiento de los requerimientos como información de entrada. Ese será el mayor riesgo de todo. ¿Sí? O sea, si yo no garantizo que mi insumo de entrada, en cierta forma, que son los requerimientos, que es el reto que en este momento tiene el pro boner, voy a levantar requerimientos. Yo puedo estar hablando inglés, pero todos creo que sabemos que el inglés del chino con el inglés de Afganistán, con el inglés, es una locura. Sí, uno no sabe la verdad cómo es el inglés en cierta forma. Entonces hay retos de comunicación, ¿no es cierto? Mucho más exigentes cuando manejamos claramente el levantamiento de requerimientos sobre esos aspectos. ¿Listo? Entonces esa es como la lección aprendida en cierta forma. Bien, muy bien. Hay que saber leer, dice. Perfecto, sigamos. ¿Qué me dicen de esta?
Ok, vamos a ir aquí leyendo esta pregunta. Dice, durante la ejecución de tu proyecto, actualizas el registro de interesados y actualizas el plan de comunicaciones, ¿cierto? Al respecto del anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Cuál es correcta de esto? Dice, A, el análisis de los requisitos de comunicación se determina, que se desarrolla durante la identificación de involucrados. Esta es una pregunta bien cerrada, ¿no? Bien cerrada. El análisis de requisitos de comunicación se desarrolla durante la identificación de involucrados. El análisis de involucrados elimina redundancias en los requisitos de comunicación. La matriz de comunicaciones se obtiene del análisis de requisitos de comunicación. La estrategia de comunicación se levanta en la planeación de comunicaciones. ¿Cómo la ven? Yo aquí veo muy pocas respuestas. Estamos casi 40 y veo apenas 1, 2, 3, como 4 o 5, no sé. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más participa en esta pregunta? Bueno, el que me explique esta pregunta con todas las de la ley, mejor dicho, 5 décimas. Me voy a presentar yo ese examen, porque ok, muy bien. Bueno, vamos a ver, ¿no? Aquí está Joana, está Jonathan. Bueno, por aquí, Jonathan, ok. Ok, los Estela por aquí. Ah, bueno, hay diferentes respuestas, ¿no? Acá Henry está con la D. Bueno, creo que están todas las posibilidades, ¿no? Alguien no le hace caso a la B, por ejemplo, no sé por qué. Bueno, pero vamos a ver por qué no, por qué sí. Le va a preguntar, por ejemplo, aquí quisiera preguntarle a Johanna. Hola, Johanna, ¿cómo estás? Johanna, ¿me escuchas? Hola, no podía quitar el mute. Bueno, Johanna, ¿tú por qué eres como la niña diferente? Es que la verdad todas las vi como válidas, realmente, ¿no? Ah, sí, Pero son la, como la que parecidas, ¿no? sí, la que de primera descarté fue el análisis de los involucrados. Yo realmente no recuerdo, o a lo mejor no he llegado hasta ahí, que nosotros hagamos un análisis de involucrados. Pues Ok, nosotros recopilamos información de los involucrados, pero analizar a los involucrados, pues no lo vi como factible, pues, ¿no? ok, Si bien es cierto, ok. pues de repente hacer un análisis de involucrados elimina redundancia en los requisitos, pues sí, eso puede ser válido, pero es que me confundió el tema del análisis de los involucrados, entonces por eso lo eliminé. Ajá. La estrategia de comunicación se levanta en la planeación de las comunicaciones, pues sí, pero no me fui por esa. Y tampoco me fui por el análisis de los requisitos, entonces por eso escogí fue la matriz de comunicaciones se obtiene de los análisis de requisitos de comunicación, que ahí sí me hace sentido porque pues uno analiza los requisitos que uno recopila de los interesados, de los involucrados, para Ajá. pues definir cuál sería la mejor estrategia de comunicación. Y pues parte de la matriz de comunicaciones también se actualiza durante el proceso de ejecución, entonces pues la verdad, pues cualquiera, la A, la C o la D hubieran sido para mí factibles, pero creo que la que más se adaptaba a mi análisis era la C. Excelente, Diana. Bueno, muy bien, ¿no? Chévere, chévere. Vamos a ver quién más. Por aquí, bueno, está Juan David. Juan David. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, Juan David. Bueno, yo escogí la A y la escogí por lo primero que vi es que es una pregunta que invita a hacer un análisis deductivo. Es decir, nos están pidiendo que digamos con respecto a una oración previa, cuáles de las siguientes son correctas.
Eso fue lo primero que yo vi. Entonces, yo ahí vi dos elementos. Están diciendo que durante la ejecución del proyecto se hizo el registro de interesados y se actualiza el plan de comunicaciones. Si durante la ejecución se está pidiendo que se actualice, es porque en una etapa previa se tuvo que hacer el proceso de planeación. Y hay una correlación entre la identificación de los involucrados y los requisitos de comunicación. Digamos que si lo tiene que actualizar, si tiene que actualizarlo es porque varió la variable que afecta a la otra. Eso fue como el análisis que yo hice. Entonces, obviamente, cuando hay una variación en la identificación de los involucrados, eso inmediatamente te lleva a replantear los requisitos de comunicación para con esos involucrados. Entonces, por eso fue que yo opté por la respuesta A. Ok, bueno, interesante, ¿no? Interesante análisis. Muy bien, Juan David, muy bien. Dayana. Sí, bueno, pues yo realmente estaba muy confundida en la respuesta. Hasta ahorita coloqué la C, que es la que más me suena, pero en referencia a lo que decía mi compañero hace un momento, de que digamos que la actualización se generó o por el registro de interesados o por el plan de comunicaciones, entiendo yo que en cualquier momento del proyecto yo puedo actualizar los planes, ¿no? Y puedo actualizar los registros. Entonces, ahí me confundo un poquito. Ok, muy bien, muy bien. Sigamos por aquí a ver quién más está. Jonathan. Sí, Andrés, yo seleccioné la A porque en el momento en el que uno identifica a los involucrados del proyecto, pues de allí, digamos que hace parte como saber esa forma que se van a comunicar o esos requisitos de comunicación que tienen ellos. Entonces, pues lo vi de esa manera porque recuerdo, pues ojalá no me falle la memoria, en algún diagrama de los que haces en Excel, estaba la identificación de los stakeholders y en ese momento surgían como los requisitos de comunicación que se tienen en cada, pues que tiene cada uno de ellos. Entonces eso alimenta un poco como esta forma de comunicarse y pues que queda registrada allí como tal. Digamos que fue como el concepto que usé y pues recordando un poco que ojalá no falle mi memoria, por eso seleccioné la A. Ok, bien. Vamos a analizarlo, ¿listo? Bueno, yo creo que esta es primero que todo quiero darles a ustedes un parte de tranquilidad en un sentido, ¿vale? Y es que, pues esta es una pregunta que no van a esperar en el examen, ¿vale? Esta es una pregunta muy cerrada, si me entienden, muy, muy cerrada, pero que a mí me gusta esta pregunta porque, digamos, permite asegurar un excelente, aquí me doy cuenta, ¿no? El mapeo es vital, ¿no es cierto? Con estas cosas, con estas preguntas y eso nos lleva a nosotros, como quien dice, a redondear muy bien ciertas ideas sobre cosas que son muy, muy parecidas, con palabras y con todo, ¿no? Por ejemplo, acá me dice, bueno, por un lado, nosotros tenemos un proceso llamado identificar stakeholders, ¿cierto? Identificar involucrados. Pero ya sabemos que el proceso llamado identificar involucrados no solamente identificarlos. Sí, y aquí como para darle la precisión a Joana, sí en cierta forma nosotros sí hacemos análisis de involucrados, ¿vale? Yo por un lado sí identifico, ¿cierto? Identifico como quien dice que es darle la propiedad, o más dicho el nombre, ¿no? Cada las personas, la información de contacto, el mapeo, ¿no? La localización, los atributos, no de esa persona. Sin embargo, nosotros ¿qué buscamos? Digamos que hacemos un análisis. ¿Sí? El análisis de involucrados, en cierta forma, busca entender muchísimas cosas. O sea, de este análisis se desprende, por un lado, la metodología que voy a aplicar en gestión de proyectos, se desprende la manera en la que yo voy a recopilar información. Sí, porque es que del análisis, como les decía, ¿no? En clase hablamos de muchas cosas, ¿no? Hablo de por ejemplo, la experiencia que tienen las personas, hablo de la disponibilidad, hablemos de la localización en donde se encuentran, hablemos de su influencia, hablemos de su interés, hablemos del poder, hablemos de la actitud. Sí, son muchas cosas, ¿no? Muchas elementos que esto a través de que lo descubro, ¿no? Esto es analizar
Y el análisis claramente a lo que nos conlleva, ¿no? Es a que yo hago todo esto a través de qué cosas, ¿no? Claro, herramientas y técnicas como empezar a hacer entrevistas, encuestas, ¿cierto? Grupos focales, talleres, bueno, de todo, ¿no? Todo lo que yo haga, pues que me permite interactuar con ellos para analizarlos. ¿Y qué objetivo tiene analizarlos? ¿No? El análisis claramente que persigue con esto, yo busco ¿qué? Por ejemplo, yo busco sacar conclusiones. Busco el análisis, ¿no? Como un análisis de riesgos. Búscate generar un curso de acción, ¿sí? Cuando tú haces un plan de respuesta al riesgo, regularmente, ¿no? Es determinar estrategias, ¿no? De gestión del riesgo. Aquí, cuando yo hago este análisis, sí, yo lo que permito es agruparlos, ¿no? Categorizar, priorizar, ¿cierto? Priorizar, o sea, yo los agrupo, los categorizo, los priorizo. Digo, bueno, estos son los más importantes, pilas con esto, pilas con aquello. Pero todo esto, ¿no? También me permite, es decir, con todas estas agrupaciones y todo esto me permite dar un curso, ¿no? Que son cursos, obviamente, estratégicos. Estrategias, ¿no es cierto? Para poder, ¿qué? Para poder, por ejemplo, por un lado, maximizar o gestionar las expectativas, ¿no es cierto? Necesidades, requerimientos, bueno, una cantidad de cosas que salen por ahí. Cuando nosotros desarrollamos este análisis, ¿cierto? El análisis, claro, con estas interacciones me permite levantar a mí qué. ¿Sí? De las cosas que yo hago con el análisis y la identificación de stakeholders es claramente reconocer o levantar requisitos de comunicación, ¿cierto? O sea, acuérdense lo que yo siempre les he dicho en clase, ¿no? El qué quiere que le cuente. El qué de las comunicaciones, ¿vale? El qué de las comunicaciones, ¿no? Regularmente yo lo levanto, sí, de este proceso, ¿no? Cuando yo estoy interactuando con los stakeholders. Entonces yo ahí no me pongo a juzgar nada todavía. ¿Sí entienden? No me pongo a hacer, no, yo levanto requerimientos de comunicación. Entonces todo lo que yo le llamo las preferencias de comunicación, ¿no? Entonces uno pide un informe, el otro pide otra cosa, el otro que quiere de una manera, que el otro quiere una reunión, que el otro quiere por Zoom, que el otro... Entonces son puros deseos, ¿vale? Son puros requisitos, deseos y deseos de todos. Sí, las personas, de hecho, pues vienen aquí agrupadas y todo. Por otro lado, de las cosas que esto sale, ¿no? Es que cuando hacemos análisis, claro, los análisis buscan generar o trabajar sobre modelos, ¿no? Estas estrategias son para levantar información, pero para analizar y agrupar, pues esto sabemos que lo hacemos con modelos. Modelos de poder-interés, influencia-interés o influencia-urgencia, bueno, poder, todos esos gráficos, ¿no? de involucrados me permiten también empezar a establecer estrategia de comunicación. O sea, la estrategia de comunicación realmente surge cuando tú combinas todas estas características, ¿okay? De los stakeholders, digo, bueno, poder e interés, ¿no? Entonces mucho poder, mucho interés, entonces los mantengo, los voy a gestionar. Súper gestionados, comunicación diaria, ¿no? Entonces la estrategia de comunicación regularmente nace de ¿qué? ¿Cierto? Nace de este contexto, el contexto de los stakeholders. O sea, yo podría concluir que la estrategia de comunicaciones nace, ¿ok? Cuando formulé un análisis de involucrados, ¿ok? Y los requisitos de comunicación nacen cuando hiciste toda esta detección de necesidades, deseos, expectativas y preferencias de comunicación. Ahora, esa es como quien dice la información. Son deseos, ¿ok? Son deseos, todo el mundo me empezó a expresar, yo intenté agrupar, Ahora todo esto, ¿a dónde debe venir? Estas dos, ¿cierto? Estrategias de comunicación, ¿sí? Y los requerimientos de comunicación, ¿a dónde deben venir? Pues vamos a hablar de lo que es, vamos a planear, ahora sí, las comunicaciones, ¿cierto? Que para yo decir voy a planear las comunicaciones, es decir, bueno, ahora sí, con toda esta información y con la estrategia, más la información que yo levanté, sí, lo primero que tengo que empezar a pensar es ¿qué? Tengo que analizar, ¿cierto? Los requisitos de comunicación. O sea, usted analice de primera mano. Por eso recuerden, ¿no? Hay un proceso, ¿no? Que se llama, perdón, una herramienta que se llama análisis de requisitos de comunicación. Entonces, los requisitos de comunicación se levantaron
interviniendo con las personas, interactuando con las personas. Eso me permitió documentar los requisitos, que son los deseos, las expectativas, después de una matriz, ¿no? Dice el análisis, Pepito, uy, está pidiendo un informe, que dice qué, que el informe de ventas, que de cualidad, que dice qué. Eso es lo que él pide. Ahora, cuando yo levanto todos estos requisitos, entro a la planeación y analizo requisitos, donde tengo varios tipos de stakeholders. Entonces pueden haber stakeholders internos, externos, que dice que el del uno, del otro, este pidió el uno, del otro. Entonces empiezo a cruzar la información. Y al cruzar la información me doy cuenta que de pronto este pedacito que me está pidiendo, este también me lo está pidiendo. Y este también. Sí, entonces, venga, yo cómo empiezo de pronto a organizar algo que cumpla, de pronto diseño un formato, diseño un dashboard, diseño algo, sí, que cumpla lo que todos quizá me estén pidiendo. Entonces, de aquí salieron 10,000 requisitos de comunicación, pero de aquí con toda esta información procesé estos documentos que son los que yo les voy a entregar a ellos. Porque con este cumplo a este más este más este. Con este cumplo a este más este más este. ¿Ok? Y el análisis de requisitos de comunicación, ¿ok? Es el que me va a permitir a mí, ahora sí, formular un plan, una matriz de comunicaciones, que sea planeación. La matriz de comunicaciones, ¿cierto? Sale cuando tú efectivamente ya hiciste el análisis, que fue eliminemos redundancias, como quien dice, a ver, cómo yo agrupo requisitos, cómo le cumple al uno, con el otro, de pronto esto no, esto sí, y llego y entrego. Entonces ahí sí hablo de frecuencias, ahí sí hablo del formato, ahí sí hablo de la información que va a tener, ya muy detallada, ahí sí hablo del medio, el vehículo de comunicación, ¿no? El método, todas esas cosas que hay por ahí. ¿Ok? Y así funciona esto. ¿Está claro? ¿Está claro para todos? Sí. Ok, entonces, por esa razón, la respuesta sería la C. ¿Ok? Yo solo quedé con una inquietud. Entonces, el Dime, análisis Paula. de los requisitos se hace en el proceso de planear las comunicaciones o antecitos. Correcto, en la planeación de comunicaciones. Tú levantas los requisitos en stakeholders y los analizas en la comunicación. Hablando Ok. de comunicaciones, ¿no? Hablando de necesidades de comunicación. ¿Listo? Karen. Andrés, pero después de la matriz de comunicaciones que ya la tenemos, se despliega un plan de comunicación, ¿no? Digamos que la matriz de comunicaciones podría ser, digamos, como parte, ¿no? ¿Como De todo? un gran O sea, en plan. esa matriz, perdón, en esa Sí. matriz está el cronograma, el plan, todo Digamos, lo que debería. sí, digamos que uno podría encontrar, ¿no es cierto?, ciertas preguntas en donde uno podría hacer esa cierta similitud, ¿no?, entre lo que es un plan y una matriz. Sí, una matriz de comunicaciones, dependiendo del contexto. Digamos que un plan que puede tener, ¿no? Un plan podría llegar a tener más información que de pronto una tabla. ¿No? Y la tabla, dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo de la complejidad, una matriz de comunicaciones puede ser asumida como si fuera un plan de comunicación. Sin embargo, dependiendo, ¿no? Tú puedes tener, por ejemplo, qué sé yo, un flujo de la información, ¿no? De pronto puedes tener, qué sé yo, otro tipo de componentes, como que es comunicación formal, que es informal, ¿no? Todo ese tipo de elementos, dimensiones de comunicación, pues podrían estar puestos en otros documentos como alternos, ¿no? Pero en este caso, en este contexto, la matriz, ¿no es cierto? Podría ser, como quien dice, llamada un plan de comunicaciones. Gracias. Muy bien. Bueno, última pregunta por acá, ¿listo? Dayana. Sí, señor. Uh-huh. Andrés pregunta, en la parte de arriba, donde dice actualizas en la ejecución, actualiza registro de interesados y actualizas plan de comunicaciones. Uh-huh. De acuerdo a la intervención que hizo el compañero, significa que pues, no necesito que algo esté mal para poder actualizar los documentos, o sea, los puedo actualizar en cualquier momento y digamos que allí yo podría actualizar registro de interesados y plan de comunicaciones sin que me hubiese hecho falta alguna persona por identificar. Digamos que esos son documentos totalmente, podría uno llamar, entre comillas, dinámicos, ¿vale? Digamos que no hay nada más cambiante que todo lo que tenga que ver con stakeholders, comunicaciones y personas, ¿vale? Llámese recursos o planes de recursos o planes de comunicación. Eso es cambiante prácticamente, bueno,
muchísimo, ¿cierto? Porque las personas entran, personas salen. Los requisitos de comunicación pueden cambiar. Hoy los requisitos de comunicación que yo tengo aquí, ¿sí? Mañana pueden ser completamente diferentes. Si yo aquí puedo estar diciendo que yo quiero enterarme del proyecto mensualmente. Aquí yo ya puedo estar diciendo que quiero ya un informe diario, por ejemplo. O ya puedo cambiar los esquemas de reuniones, o puedo cambiar cualquier tipo de cosas. O sea, estas dos, el plan, el registro y todas estas cosas son completamente dinámicas. La única diferencia, ¿no?, que sabemos es que el registro de involucrados, ¿sí? El registro es algo que efectivamente es totalmente dinámico y vivo. Sí, o sea, yo voy incorporando en este momento, ser una persona, pum, cojo el registro, la registro. Hago el análisis, la categorizo, saco conclusiones, explico y entiendo qué implicaciones tiene esto dentro del gran plan de comunicaciones. Sí, entonces, para hacer el plan de comunicaciones, si hago yo, en teoría, para el examen, ¿no?, quizá un proceso de control de cambios a lo que es el plan de comunicaciones. ¿Listo? Ahí sí, con esta información que yo registré, yo analicé el stakeholder y me di cuenta, bueno, quizá no necesito una actualización o quizás sí la necesito. ¿Sí? Entonces, digamos que siempre están, obviamente, en constante, pues puede ser constante cambio. ¿Listo? Bien. Muy bien, sigamos. ¿Listo? Sigamos. Perfecto. Tercera pregunta, ¿qué me dicen de esta? Bien, voy a ponerle a esto como un poco de drama a esta pregunta. Dice, el gerente de proyecto de tu proyecto ágil se da cuenta de que el tiempo de ciclo del equipo ha aumentado constantemente durante las últimas 3 iteraciones. ¿Cómo debería abordar esto en la próxima retrospectiva? Entonces, como quien dice, lo primero que yo debería hacer, ¿no?, de alguna manera. Sí, o sea, yo, ¿qué voy a hacer? Ahí cuando llegue a la retrospectiva, ¿qué voy a hacer? Dice, ustedes son el equipo. Pero digo, ¿qué estemos haciendo de manera más eficiente para continuar implementándolo en las siguientes iteraciones? Como quien dice, bueno, ¿qué estamos haciendo también para que lo tengamos en cuenta y hágalo en las siguientes? Hagamos un análisis de causa raíz para encontrar las razones subyacentes de este cambio. Hemos estado haciendo un gran trabajo aumentando el tiempo del ciclo. Documentemos la lección aprendida para la PMO pueda transferirlo a los demás proyectos. Suena bien, ¿no? ¿Qué creemos que está pasando aquí? ¿Hay alguien tiene alguna idea o sugerencia? ¿No? Digo, ¿qué creemos que está pasando aquí? Bueno, yo estoy procurando, ¿no?, recrear la situación de alguna manera. Vamos a ver aquí, hay diferentes apreciaciones, ¿no es cierto? Vamos a ver. Le voy a preguntar, por ejemplo, aquí a Henry. Hola, Henry, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, Henry, ¿tú? Bien, gracias. Bueno, yo me oriento por la D, porque estoy notando de que se están demorando más en hacer las cosas. Entonces, como esto es un trabajo en equipo, de hecho la iteración
están más demoradas y sabemos que estamos hablando después de la tercera. Sabemos que después de la tercera es cuando podemos sacar los promedios y hacer un análisis muy objetivo. Entonces, y como eso es un trabajo en equipo, me estoy orientando por la D. La A es contradictoria a lo que están comentando, porque no están trabajando más eficiente, ¿cierto? Si se están demorando más, no estamos hablando de eficiencia. Podría incluso hasta hacer la B, por el tema de que hay un problema. Y la C obviamente también es contradictoria por la demora. Por eso es que me oriento hacia la D, de que solucionen entre ellos. Saben que en los equipos ágiles, las soluciones a los problemas se hacen en conjunto. Entonces, por eso es que me oriento por la última. Ok, muy bien. ¿No? Digamos que aquí lo primero que hay que entender es el concepto de tiempo de ciclo, ¿no? Tiempo de ciclo realmente es todo el tiempo que se toma en hacer esto, en pasar una iteración, una historia, por ejemplo, de un punto aquí hasta ser completado. Eso es el tiempo del ciclo, ¿cierto? El tiempo del ciclo es, venga, desde que llegó esta historia de usuario hasta que se dio como completada, sí, pasó X días. Entonces, si en cierta forma tú estás incrementando el tiempo de ciclo, muy probablemente es porque estás teniendo mayor trabajo en proceso, ¿cierto? Entonces, si el tiempo de ciclo es mayor, pues tu trabajo en proceso es mayor, y si tu trabajo en proceso es mayor, bueno, es porque pueden haber varias causas, ¿cierto? Asociadas a las formas de waste, ¿no es cierto? Que trabajos extra, puedes estar excediendo el working process, ¿cierto? El trabajo en proceso, de pronto una persona que puede hacer dos cosas al mismo tiempo, le estás pasando más, movimientos extras, temas de aprobaciones, bueno, tienes una cantidad de elementos ahí que están sucediendo. O sea que el tiempo del ciclo es algo que no es bueno, incrementarlo, ¿no? Incremento de tiempo de ciclo significa que te estás demorando más, si estás siendo menos eficiente. Entonces, esto de qué está haciendo de manera más eficiente, pues en cierta forma no aplica, ¿no? Porque pues bueno, o sea, para que lo implementes después, o sea, esto no es bueno, mejor dicho. Entonces la A sería descartada. Hagamos un análisis de causa raíz para encontrar las razones subyacentes a de este cambio, digamos que podría ser, ¿no es cierto? Podría ser, voy a dejarla aquí, ok, en remojo. Hemos estado haciendo un gran trabajo aumentando el tiempo de ciclo, vuelve y juega, o sea, esto no es un buen trabajo, o sea, esto también se elimina. Y dice, qué creemos que está pasando aquí? ¿Alguien tiene alguna idea o sugerencia? ¿Sí? Digamos que cuando uno está, ¿no?, en un marco de una retrospectiva, ¿sí? Digamos que uno siempre debería como abordar primero, en cierta forma, el contexto, ¿no? Uno diría, bueno, ¿cuál debería ser primero, la B o la D, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? La D. La D, sí. La D, ¿no? Digamos que la D es si tú quieres hacer un análisis causa-raíz, ¿cierto? Yo tengo que primero acudir, ¿no? Tengo que investigar el problema. Sí, yo no puedo hacer un análisis causa-raíz en cierta forma sin un proceso de investigación. Sí, si voy a hacer un análisis causa-raíz, haz de cuenta, qué sé yo, como si fuera a plantear de alguna manera un Ishikawa, ¿no? Es decir, fuera a plantear un Ishikawa y con Pareto y con todo eso, tienes que tocar base con involucrados, tienes que seleccionar, determinar factores causales primarios, secundarios, ¿sí? O sea, puede ser un siguiente paso. De pronto, cuando yo toco base con la investigación, que es las personas que me den a mí ideas primero del por qué estamos donde estamos o por qué está pasando esto. Y si vemos que dentro de la retrospectiva, si vemos que, bueno, aquí no hay elementos o mecanismos que nos permiten entrar un poco más, quizá a plantear una acción de respuesta ante esto, pues posiblemente después yo ya entré a hacer un análisis causa-raíz, ¿no? De pronto entré y hacer una investigación mucho más profunda y demostrar, porque ya tiene una implicación más importante. Entonces, es por esto que quizá la mejor opción en este caso es la opción D, ¿ok? Sería la respuesta más apropiada en este caso. ¿Listo? Bien, bien, muy bien. Excelente.
Aquí tener en cuenta, ¿no? Digamos que este concepto de tiempo de ciclo, ¿no? Un poquito de Kanban ahí para, por si acaso, tenerlo en el radar. ¿Qué me dicen de esto? Bien, muy bien. A ver, voy con la primera, a ver quién me dice la respuesta. Planear la respuesta a riesgos actualiza, entre otras cosas. ¿Qué actualiza? La EDT. La EDT. Eso, excelente, muy bien, ¿no? La EDT se actualiza por planear, muy bien. Un nuevo riesgo se ha materializado, por lo tanto lo incluimos en el registro de... Incidencias. Incidencias. Excelente, bien. El, buscamos entregarlo en el primer release. MPP. Mínimo. Mínimo, Mínimo ¿cuál de los producto dos? El 1. viable. Viable. MPB. ¿Será que el MVP lo buscamos? ¿Es el primer release? El 1. ¿Ustedes creen que el MVP le permite generar valor al cliente? ¿Ah? Recuerden que el concepto de release o entrega, ¿sí? Es a través de la cual yo como cliente, como usuario, espero realmente recibir beneficios. Obtengo valor, ¿sí? Entonces, el mínimo producto mercadeable, ¿sí? Por eso se llama mínimo producto vendible o mercadeable, es el que yo busco entregar en el primer release. Recuerde que un release puede tomar, a manera de ejemplo, un release puede tomar 4 meses, por ejemplo. ¿Sí? Un release puede tomar 6 meses, por ejemplo. ¿Sí? Un proyecto podría tener 2 grandes releases. Entonces, el primer release, un release está formado por varios sprints, ¿cierto? Y quizá yo podría poner dentro del primer release, dentro de ese gran marco, podría orientarme a hacer el MVP, que es algo que confirma solamente el alcance, que tiene algo, que es un prototipo que hemos dicho, que tiene ciertos componentes, ¿ok? Ciertos componentes que pueden ser funcionales, pero no es lo que a mí me va a generar quizá totalmente el valor, ¿no? Que yo estoy buscando. ¿Ok? Entonces, por eso, si voy a buscar entregar en el primer release, ¿cierto? Que es el mínimo producto mercadeable, ¿vale? Primer release. Ahora, yo utilizo, para ese mínimo producto mercadeable, utilizo el mínimo producto vendible, ¿no? Perdón, mínimo producto viable, ¿ok? ¿Qué me dicen de la D? Asisto al coaching de Sousa, ¿no? Mitigar. Asisto. 9. Ojo con esto, dice. Ok, bueno,
pero alguien dijo mejorar, no dice, asisto al coaching de Sousa porque sé que así voy a incrementar la probabilidad de pasar el examen. Eso es una oportunidad, ¿cierto? Esta estrategia de riesgos es tararán, Mejorar. mejorar, ¿cierto? Correcto, correcto, mejorar, ¿no? Porque es una oportunidad. Si dijera al revés, ¿no? Digamos, voy a disminuir la probabilidad de perder el examen, entonces, bueno, ya es al revés, mitigar. Todo cambio siempre es aprobado por el Comité de Control de Cambios. Esto es una afirmación. Falsa. Falsa. Ok, falsa, ¿no? Falsa. No todo cambio requiere ser escalado al Comité de Control de Cambios. ¿Listo? O sea, yo puedo tener instancia. Es decir, dependiendo de la gobernanza, dependiendo del chart, dependiendo de cosas, pues unos cambios pueden ser simplemente procesados por el equipo, unos por el PM, ¿no? Dependiendo. Muy bien. Excelente. Vamos al siguiente. ¿Qué me dicen de esta pregunta? Bien, este bonus question es interesante, ¿no? Como todos los bonus questions, ¿no? Dice, un proyecto ágil empieza a incorporar cambios en el alcance dentro del presupuesto y tiempo de entrega. Como quien dice, ¿qué significa que está pasando aquí, no? Tengo la triple restricción invertida, acuérdense. Tiempo y costo son fijos, ¿cierto? Y alcance es variable. O sea, como quien dice, esto está subiendo, esto está bajando, lo que sea, pero bueno, dice que esto y esto se mantiene. Como quien dice, si este es el backlog, ¿cierto? Yo tengo el backlog aquí, introduzco algo acá, esto baja y se queda por fuera del alcance. Bueno, y estoy haciendo prácticamente algo que, bueno, normal en ágil, ¿no? Una condición normal en ágil. Un líder funcional expone en la retrospectiva que estás incorporando nuevas funcionalidades dentro del sprint, ok, en ejecución, dice ahí, ¿no? Nuevas funciones dentro del sprint en ejecución. Como líder de proyecto podrías decir, ¿qué podrían ver ustedes ante esta situación? ¿Mm? Voy a explicar esta pregunta aún más, con mayor claridad, ¿ok? Yo tengo esto, esto y esto. Entonces yo tengo por acá, ¿no? Tengo la inception, ¿cierto? Tengo acá el construction, ¿okay? Y tengo por acá el transition, ¿cierto? Como que dice lo que tenemos acá, inception, construction and transition. En el inception, ¿no? Claramente lo que está pasando es que tú, de alguna forma, no llegaste a tener un roadmap y tienes el backlog. Tienes tu backlog, como sea que esté. ¿Listo? Tienes tu backlog. Cuando yo paso de alguna manera de un punto al otro, ¿no? Yo llego, yo quiero generar un trozo de funciones, digamos que este es el trozo que va a coger el equipo, coge este trozo, esta historia de usuario. Lo que está pasando aquí, ¿qué es? ¿No? Entonces, este es uno de los sprints. Supongamos que este es el time box, supongamos que es de 2 semanas. Tengo un time box de 2 semanas y aquí lo que está pasando es que dentro de este time box, digamos que bueno, hice una sesión de planeación, llegué aquí a un punto, ok, donde estoy generando un sprint backlog, ¿cierto? Un sprint backlog aquí, ¿cierto? Aquí es donde lo tengo mi sprint backlog.
Y al tener el Sprint Backlog, ¿no? En esta situación, pues en teoría lo que uno hace es arranque y ejecuto, ¿no? Ejecuto para lograr claramente mi solución consumible. Ese es el mundo ideal. Ahora la pregunta te está diciendo que estás incorporando nuevas funcionalidades dentro del sprint en ejecución. Como quien dice, estás aquí y a la mitad de la nada llegan y te dicen una nueva funcionalidad y está pasando esto. Si entonces llegas acá y esto llegó aquí en la mitad de la nada. Como quien dice, te mete una historia de usuario en la mitad del sprint en ejecución. ¿Sí? Eso es lo que está pasando en esta pregunta. Ante esta situación, ¿sí? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Mm? Aquí los agilistas que están en este mesa de trabajo. ¿Esto es una condición aceptable en un marco ágil? Esto que estoy dibujando acá. ¿Mm? ¿Ah? ¿Es una condición aceptable, creen ustedes? ¿Que eso se puede hacer? ¿En la mitad de un sprint? ¿Alguno? Yo Pues creería que Andrés, no, porque para eso se planea el sprint, ¿no? Para ejecutarlo y tener entregables rápido, ¿no? Sí, mire, no hay, uno podría decir, ¿alguien más? Creo que alguien más estaba participando. Me parece que no, o sea, sobre yo- todo en el alcance no es viable aceptar estos cambios en el sprint precisamente porque pueden derivar en cambios posteriores en costo y tiempo. Exacto. Jonathan, ajá. sí, Andrés, digamos que bueno, dentro de, ahí me genera un poco de confusión, pero sí, digamos que lo ideal es que un sprint inicia, o sea, los cambios en ágiles son bienvenidos. Está dentro de ti, dentro del presupuesto y tiempo de entrega, digamos que no estamos yéndonos más allá de la triple restricción invertida. Y pues ahí creo que elegí la incorrecta, porque pues bueno, no lo interpreté bien, porque pues sí los cambios son bienvenidos, pero dentro del sprint pues ya inicia un sprint y termina, y si él necesita más, pues ya en la retrospectiva, que fue donde me generé la confusión, es donde dicen, bueno, pues se necesita algún cambio o algo, y pues ya se empieza a trabajar dentro de la siguiente planeación del sprint, que no se vaya del presupuesto y tiempo, que es lo que pues se mantiene allí, porque ahí sí hay ya que generar un control de cambio. Ok. Karen. Hola, Karen. Creo que debes desactivar tu micrófono, Karen. Sí. Bueno, mientras tanto, Juan David. Yo me confundí ahora. Había hecho un análisis, ¿no? El análisis que hice fue que lo que dijo mi compañero anterior, ¿no? Que si finalmente estamos incorporando alcance dentro del presupuesto y dentro del tiempo, pues se supone que estamos bien, ¿no? En la primera parte nos dice que es dentro de un sprint. En la segunda parte, cuando habla del sprint, porque obviamente yo, ahora cuando tú estás explicando, pues me acuerdo que tú dijiste el sprint es lo más waterfall que existe, ¿no? Porque no se puede cambiar. Una vez arranca un sprint, no se puede, es lo más tradicionalista que hay. Ya lo que hay, lo que fue, con alcance, tiempo y costo, y eso no se puede modificar. Pero yo pensé que el líder funcional creo que por ignorancia estaba refiriéndose a que se estaba incorporando cambios, no necesariamente dentro de un sprint. Pensé que no era que realmente él estuviera acertado en eso. Por eso había elegido la B. Pero bueno, ahora que ya ya entiendo que lo que está diciendo el líder funcional en efecto sí está pasando dentro del sprint, entonces obviamente sí, la respuesta es que no se puede. No se puede incorporar un cambio cuando ya hay un sprint en ejecución. Excelente. Andrés. Robinson, ajá. ¿Cómo están? Buenas tardes. La verdad que me vengo incorporando recién y disculpa si los interrumpí, pero tengo una pregunta que hacer respecto a esta pregunta. La verdad que solamente en términos conceptuales. Mira, estoy viendo
que el sprint responde a la entrega de valor acelerado rápido al cliente, ¿cierto? Entonces, esto lleva a una priorización de manera de aumentar la cantidad de valor que vas generando dentro de tu roadmap, me imagino yo. Entonces, cualquier indicio de generar un cambio respecto a un líder funcional, eso sería de alguna forma poder cambiar la prioridad del valor, ¿cierto? Entonces, yo a mí lo que me imagino que había que notificar al Product Owner para que él priorice el valor y diga si conviene o no hacer un cambio atingible a este sprint que se está desarrollando. Sí, digamos que ahí qué está sucediendo, ¿no? Lo más importante que está pasando es que estamos en una reunión de retrospectiva, ¿cierto? Y la reunión de retrospectiva tiene un objetivo, ¿no? Entre otros varios, y es maximizar de alguna forma mi manera de operar. Y es encontrar la manera de evolucionarla, ¿no? Evolucionar mi way of working, que es la forma en que yo hoy por hoy estoy conduciendo y conducir, pues, de alguna manera, recomendaciones o algo. Y aquí hay alguien, y yo puedo invitar a perfectamente un líder funcional a una retrospectiva, ¿no? La retrospectiva no solamente para el equipo, ¿sí? Digamos que a la retrospectiva, bienvenidas todas aquellas que de pronto, todas aquellas personas que se vean asociadas con la situación propia de la retrospectiva. Y en este caso es un líder funcional, ¿no? Que hace parte posiblemente del equipo, está en alguna situación del proyecto y dice, oiga, dice, un líder funcional expone en la retrospectiva, o sea, esa persona expone que están incorporando nuevas funcionalidades dentro del sprint en ejecución. O sea, está como quien dice rompiendo el esquema de lo que significa este marco, digamos, o la metodología como tal. No, esta es como diciendo, oiga, esto está pasando por alguna razón, ¿no? Entonces yo de alguna manera debería decirle, bueno, ¿quién es el que dispara nuevas historias de usuario? Pues el que dispara es el Product Owner, ¿cierto? El Product Owner de alguna forma no está siguiendo el marco ágil, ¿no? Él dice, ah, bueno, bienvenidos los cambios incluso cuando sea. No, venga. Si yo siempre les digo en clases, ¿no? No hay nada más híbrido que un proyecto ágil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos adaptativos. Dentro del marco de planeación, ¿no es cierto?, del proyecto, es decir, yo puedo decir perfectamente bienvenidos los cambios. Digo, yo lo que digo acá, ¿no? Siempre es, yo quiero llegar, por ejemplo, ¿no? Este es un punto de llegada y yo estoy acá. Y aquí en Ágil hay un bosque, hay bosques donde no hay caminos, no hay un camino definido. Y yo tengo este punto y tengo este punto. Y quizá tengo una brújula por aquí que me dice, oiga, para allá es el norte. ¿Cierto? Entonces lo que yo hago en Ágil es trazar una poligonal, ¿no? Una poligonal para ir diciendo, bueno, arranqué aquí, llegué acá, pa. Y esto es predictivo, que es mi primer sprint, ¿cierto? Mi primer predictivo. Ahora llegué acá y dije, oh my God, no es por acá, ¿no? Como que algo está pasando, cualquier situación, ¿no? Lo que pasa en Ágil. Situaciones de requerimientos, situaciones del mercado, situaciones de todo, y yo digo, oh, por aquí. O sea, que esto de alguna forma iba tendiente hacia acá, ¿no es cierto? Y ahora lo que esto está sucediendo es que esto llegó y viene acá, ¿no? Y de aquí estoy en un punto, y esto es súper, súper tradicional. Digo, pum, pequeños marcos de tiempo, ¿cierto? Planeo esto y vamos aquí. Uy, aquí no fue. Ah, bueno, vamos para acá. Sigo acá, ¿no? Esto es súper predictivo, ¿no? Y después llego acá, llego a donde quiero llegar, ¿cierto? Entonces, efectivamente, lo que me mata en Ágil es que me desarmes el sprint. Donde yo esté trabajando, porque el equipo está enrutado, ¿no? Estamos enrutados todos, llegas en la mitad de la nada, ay, no, chicos, esto no es. Mierda, acabaste con el sprint, ¿cierto? Ahí se acabó la intención de ser ágil, ¿no? Entonces... Una pregunta, ajá. Solamente respecto a lo que estás mencionando. Además, no sé, yo considero para poder intervenir un sistema, lo conveniente es que ese sistema dentro de lo que tú planeaste esté estable. Dentro del sprint no está estable, está en plena intervención. Es como un principio de calidad también. Correcto, exacto, eso también acaba. Uno diría aquí, ¿no? Diría, bueno, el scope creep es una condición aceptable en un proyecto ágil, sí, es verdad, listo, pero esto siempre y cuando, ¿no? Digamos que el marco de la pregunta tenga que ver, como quien dice, con la ecuación de meterle la funcionalidad, ¿dónde?
pues en el backlog, ¿vale? Un scope creep puede ser una condición levemente aceptable siempre que, ya dijimos, tiempo y costo lo mantenga constante. No significa que bienvenido el scope creep, ¿no? O sea, no significa bienvenido scope creep, no. Es una condición que no es vista con malos ojos siempre que haya un balance en el backlog. ¿Ok? No significa que tranquilo el scope creep, ¿no? Ojo con eso. Y es una situación absolutamente normal, pues esto no. ¿Listo? Es por esta razón que podríamos decir que la respuesta en este caso sería la respuesta C. ¿Ok? Muy bien. Bueno, aprendimos varias buenas cosas, ¿no? Pues creo que estuvo muy buena esta etapa. Me pareció que creo que sacamos conclusiones muy importantes. ¿Listo? Bien, vamos a ir con el siguiente tema, ¿listo? Permíteme un segundo.